todos, es un honor para mí darles una cálida bienvenida a este taller sobre islas de calor, un problema de la ciudad. Quisiera saludar especialmente a los participantes de este taller y darles una bienvenida desde ya. Asimismo, me gustaría presentarles y expresar nuestro agradecimiento a los facilitadores Gabriel Espinosa, Hola a todos, un gusto. Jessica Jovel, Hola a todos. Crisia Portillo, Hola a todos, mucho gusto. Verónica Montes, Hola a todos, un gusto. y mi persona, Karen Flores, que hemos aceptado en compartir con ustedes nuestras experiencias y conocimientos adquiridos como estudiantes de la Cátedra de Educación Ambiental de la Licenciatura en Biología presente en la Universidad de El Salvador. Hola, mi nombre es Karen y yo soy una de las facilitadoras que formará parte de este taller. Antes de comenzar me gustaría realizar una pequeña dinámica participativa para poder entrar en ambiente, ¿ok? Esta dinámica tiene o se conoce como One Word Game. ¿En qué consiste? Bueno, primero dividiré el grupo en dos grupos más pequeños con 10 integrantes como máximo y les voy a dar a 1 minuto a cada grupo para que cada participante entre todos escriban un listado de posibles palabras relacionadas al tema de islas de calor. Y luego de pasado el tiempo, vamos a verificar, vamos a realizar un recuento de las palabras que realizaron ustedes o escribieron en el listado y que tengan mayor cantidad de palabras relacionadas al tema, será el grupo ganador. ¿Qué consiste o para qué se realiza esta dinámica? Es para ver qué tan variado es su conocimiento previo al taller o qué idea tienen ustedes con el taller, con este tema a dar. Entonces, luego de haber realizado eso, yo me hago una idea de qué tan amplio es su conocimiento o qué conocen ya ustedes con prioridad de este tema y yo me voy a enfrascar un poco más en venir y dar una mejor explicación para que se pueda comprender en su totalidad el término de islas de calor. Bueno, antes de empezar a tocar el tema de islas de calor, me gustaría dar una pequeña introducción del calentamiento global. ¿Y qué relación tiene el calentamiento global con las islas de calor? Bueno, en primer lugar sabemos que la luz del sol brilla en la superficie terrestre donde es absorbida y a continuación vuelve a la atmósfera en forma de calor. En la atmósfera los gases invernaderos retienen parte de este calor y el resto se escapa al espacio. Cuando los gases de invernadero eh, más calor es retenido. Cuando estos gases de invernadero intervienen en la atmósfera, estos retienen mayor cantidad de calor. Entonces las temperaturas a nivel global aumentan. Entonces, las islas de calor pueden agravar las olas de calor generadas por el calentamiento global con efectos letales. Entonces, las ciudades son altamente vulnerables al cambio climático por la alta densidad de población y la necesidad de sus servicios. Una mayor parte de frecuencia e intensidad de periodos de calor exacerbada por el fenómeno de las islas de calor afectará la calidad del aire como consecuencia de la salud de las personas en tema de complicaciones cardíacas, respiratorias y alérgicas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Entonces sabemos que las islas de calor es el fenómeno donde se produce una serie de islotes de alta emisión térmica que coinciden en la localización de zonas con actividad industrial, de comercio y de servicio, las cuales constituyen zonas de un alto grado de urbanización en la ciudad. ¿Qué pasa? En las grandes ciudades se dificulta la disipación de calor durante las horas nocturnas, ya que en las áreas no urbanas suele enfriarse de manera notable por la falta de acumulación de calor. ¿Pero qué provoca esto? En el centro urbano o en las ciudades con mayor cantidad de edificios y asfalto se desprende por las noches el calor acumulado durante todo el día que provoca vientos locales del exterior hacia el interior. Comúnmente este fenómeno de elevación de temperatura en zonas urbanas densamente construidas causa una combinación de factores tales como la edificación, la falta de espacios verdes, los gases contaminantes y la generación de calor, ya que cuando se realiza la fabricación o formación de nuevos edificios por el crecimiento poblacional para brindar lugares de hábitat a los seres humanos, tienden a talarse muchas áreas verdes. Entonces, estos lugares
evitan la disipación de calor, ya no hay lugares frescos. Entonces, el calor acumulado durante todo el día en estas infraestructuras, tanto edificios como asfalto, provoca que al momento de que se haga la transición de día a noche, este calor salga a la superficie y sea liberado. Entonces, hay personas que suelen percibir que en las ciudades hace mucho más calor que en lugares no urbanos. Además, se ha observado que este fenómeno de islas de calor aumenta con el tamaño de la ciudad y que es directamente proporcional al tamaño de la mancha urbana, como consecuencia de la utilización de materiales de alta capacidad de absorción y retención de calor, cuales son muy superiores a los materiales naturales o de áreas rurales menos desarrolladas, ya que se tienden a ocupar la mayoría de estos metales. Entonces, absorben mucho calor y luego a la hora de que se hace la transición de día a noche, esto suele liberar los calores. Y hay mucha gente que dice: es que yo siento mi casa muy caliente durante la noche, pero es todo el calor que ha absorbido la infraestructura externa de la casa y que ha provocado que este calor se empiece a liberar, cuando muchas veces afuera de la casa está mucho más fresco que adentro de la casa. En estos momentos procederé a realizar otra dinámica participativa para ver si se está entendiendo toda la información que se está impartiendo en este taller. Ok, esta dinámica se llama 2 verdades y una mentira. ¿En qué consiste? Luego de haber explicado el tema sobre las islas de calor y qué relación tiene el calentamiento global con estas, cada participante se levantará y se presentará diciendo su nombre. Y con ello dirá 2 frases verdaderas y una frase falsa relacionada al tema impartido. Entonces, en estos momentos, los demás participantes tendrán que identificar cuál es la frase falsa. Por ejemplo, soy Karen y las islas de calor están relacionadas al calentamiento global porque aumentan las olas de calor. Esa sería mi primera frase. La segunda frase sería: el calentamiento global forma parte de las islas de calor porque las infraestructuras en los edificios captan mucha radiación solar que es liberada en las noches. Esa sería mi segunda frase. Y como tercera frase podríamos decir: la ausencia de áreas verdes no afecta el factor de las islas de calor. Esa sería mi tercera frase. Como pueden notar ustedes, la última frase es falsa, porque sabemos que las áreas verdes disminuirían las islas de calor en las ciudades. Entonces, en estos momentos procederíamos a realizar la actividad. Hola a todos y todas, mi nombre es Gaby y me gustaría continuar con nuestro taller. Pero antes de empezar me gustaría que hiciésemos una dinámica, así que los invito a todos y todas a que cerremos nuestros ojos por un momento y que imaginemos que estamos en un lugar donde hace mucho, pero mucho calor. Sientan ese calor, siéntanse sofocados, siéntanse estresados. ¿Ok? Ahora viajemos a otro lugar. Imaginemos un lugar donde sintamos un gran frescor. Siempre con nuestros ojitos cerrados. Muy bien. Abrámoslos y díganme qué vieron en el lugar donde hacía mucho calor. Ahora díganme qué vieron en el lugar donde sintieron una gran frescura. ¿Qué fue lo que vieron y qué fue lo que sintieron? Tanto en el lugar donde estaba muy fresco y en el lugar donde hacía mucho calor. Ok, ahora déjenme preguntarles, ¿cuáles creen ustedes que son las causas por las que se forman las islas de calor? Ok, a continuación yo les hablaré de esas causas. Muy bien, comencemos a hablar de algunas de las causas que producen las islas de calor. Bueno, una de las razones principales para que se produzcan es la reducción de los paisajes naturales. Con esto me refiero a reducción de árboles, plantas, cuerpos de agua natural, etc. Áreas verdes se podría decir en manera concreta. Y las áreas verdes son muy importantes en la ciudad,
ya que estas lo que hacen es proporcionar un ambiente más fresco, ya que las plantas lo que hacen es atrapar el calor y también la radiación, y encima ellas producen oxígeno, así que refrescan y purifican el ambiente. Muchas ciudades poseen pocas áreas verdes y es por eso que se considera que una de las principales causas de que se formen las islas de calor es que no haya suficientes áreas verdes para poder atrapar la radiación y el calor que se emite de la atmósfera. Otra causa muy importante son los materiales de construcción, ya que como los rayos del sol impactan a la ciudad y no hay ningún árbol o planta que absorba ese calor, generalmente los materiales de construcción de las ciudades, que tienden a ser concreto y pavimento, incluso vidrio, lo que hacen es absorber y reflejar el calor. Es por eso que en ciertas partes de la ciudad se siente mucho más calor que otras, sobre todo en zonas donde hay edificios de concreto muy cercanos, se siente un gran calor, y es precisamente por eso, porque los materiales con los que se fabrican las ciudades absorben la radiación y absorben el calor. Y en el caso del vidrio reflejan la luz y la radiación. Otra causa que quizás no se ve a simple vista es la geometría de la ciudad. Esto se refiere básicamente a la distribución de los edificios en la ciudad. Si nos fijamos bien, podemos ver que realmente muchos edificios están muy cerca de otros, rascacielo tras rascacielo, casa tras casa, y como mencioné anteriormente, muchos de estos materiales absorben el calor, entonces lo que hacen es que el calor quede atrapado. También muchas veces las ciudades no están bien distribuidas para que los flujos de aire entren y refresquen el ambiente, lo que provoca que el calor se sienta aún más fuerte. Con lo que mencioné anteriormente, podemos añadir a la ecuación la geografía y el clima. Y esto se refiere a la posición geográfica de un lugar y al clima que posee. Por ejemplo, hay momentos en los que las islas de calor se sienten más fuertes porque estamos en verano o estamos en época seca. Y con respecto a la geografía, puede ser que la posición donde se encuentra la ciudad no favorezca a que se refresque el ambiente por sí solo, además de que tiene una mala geometría, como mencioné previamente. Para entender esto mejor, les traigo un ejemplo. En Japón, en la prefectura de Saitama, se encuentra una de las zonas más urbanizadas de Japón. Saitama posee un fenómeno de islas de calor muy fuerte, que incluso ha sido fatal para muchos de los ciudadanos de esta zona urbana. Los edificios están muy cerca, como podemos ver en la imagen, pero también el clima y la geografía no le ayudan, ya que Saitama se encuentra en una zona de Japón donde no está cerca de la costa y no recibe muchas brisas marinas, y por lo tanto el aire no circula con tanta facilidad, no llega tan rápido. Y Japón es un país que experimenta las 4 estaciones del año, y los veranos en Japón tienden a ser muy fuertes. Entonces, en este caso podemos ver que la geografía y el clima del país, además de cómo está construida la ciudad, se articulan para que el efecto y el fenómeno de las islas de calor se sienta aún más fuerte y sea más persistente. Por contrario, en Tokio, que también es una zona muy urbanizada en Japón, tiene la ventaja de que por estar cerca de la costa recibe constantemente brisas marinas que refrescan el ambiente. Siempre se siente el calor y todo, pero al tener un flujo de aire constante, el calor no llega a ser tan fatal como en Saitama. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de las islas del calor? Una de las consecuencias que da las islas del calor es el aumento de los gastos energéticos. Muchas veces estos gastos de energía llegan a ser tantos que muchos países recurren a utilizar combustibles fósiles para poder satisfacer esa demanda de energía. Esto lo que termina haciendo es que se emitan una mayor cantidad de gases a la atmósfera, lo cual termina dañando aún más nuestro planeta. Claramente la consecuencia más notable es aquella que impacta nuestra salud, ya que nuestro cuerpo no está hecho para poder soportar altas temperaturas. Algunas de las consecuencias que producen las islas del calor son, por ejemplo, el sarpullido, irritabilidad, cansancio, insolación
e incluso la muerte. Las personas que llegan a ser más afectadas por los golpes de calor que se producen dentro de las ciudades tienden a ser las personas que son adultos mayores y los niños, además de aquellas personas que poseen enfermedades preexistentes como enfermedades pulmonares o del corazón. Muy lastimosamente, las consecuencias de las islas de calor no solo se quedan con nosotros como seres humanos, sino que también afectan a todos aquellos que se encuentren cerca de las ciudades. Las calles en las ciudades están tan calientes que cuando llueve el agua de la lluvia también se calienta. Y cuando esta agua va al drenaje y desemboca, por ejemplo, en cuerpos de agua como lagos, ríos, etc., lo que provoca es que el agua de ese ambiente aumente de temperatura, lo cual puede llegar a ser muy dañino para el ecosistema de esa zona, ya que muchos animales que habitan en estos ecosistemas no soportan los cambios de temperatura bruscos. Ejemplo de estos son los sapos y las ranas y los peces. Ellos, a diferencia de nosotros, no pueden regular su temperatura, sino que ellos lo hacen con ayuda del ambiente. Cuando sucede estos cambios de temperatura bruscos, puede haber efectos en la reproducción, metabolismo e incluso llegar a ser fatales para ellos. Como podemos ver, los efectos de las islas del calor son varios y todos están relacionados entre sí. Es por eso que es necesario que sepamos tanto sus causas y sus consecuencias para así saber cómo poder combatirlas o mitigarlas. Posterior a la explicación de las causas y consecuencias de las islas de calor, se realizó la dinámica participativa de la pregunta escondida. Como primer paso, se escondió previamente debajo de los asientos de los participantes 2 preguntas relacionadas a las consecuencias de las islas del calor. La primera, ¿por qué el aumento del consumo de energía se considera una consecuencia? La segunda, ¿qué daño causa el agua de las lluvias de las ciudades en los ecosistemas acuáticos? Seguido de que se les incentive a los participantes a buscar la pregunta, se les pedirá que lean la pregunta en voz alta y que den su respuesta. Como recompensa por su participación, se les entregó un lápiz conmemorativo y unos dulces. Muchas gracias por haber participado en esta dinámica y aquí tienes tu recompensa por haber participado. Muchas gracias. A continuación los dejo con mi compañera Jessica, quien les hablará de algunas estrategias que podemos utilizar e implementar para mitigar las islas del calor. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la arquitectura sostenible, una manera de concebir el diseño, gestión y ejecución de hechos arquitectónicos utilizando recursos naturales y culturales del lugar racionalmente. Lo primero, tienen que saber que los rayos del sol generan calor en contacto de cualquier superficie y por eso hay que usar materiales que no tengan mucha transmitación térmica, como las láminas de zinc y los porcelanatos, resinas que generan sombra. Otro factor de gran importancia es la topografía del lugar. Dependiendo del lugar donde se está construyendo, hay que elaborar estrategias de ventilación natural que disipen el calor junto con la ventilación natural y reducir la temperatura de la parte externa de las viviendas. También tengan en cuenta las condiciones socioeconómicas. En las zonas más marginales suelen utilizarse materiales que generan mucho calor, como las láminas de zinc. Para contrarrestar eso, hay que sembrar árboles en los patios y si no hay, entonces tener plantas ornamentales en los balcones. Respecto a los muros exteriores, si hay que elegir entre sean muy delgados y muy gruesos, elijan los gruesos. Los muros gruesos tienen una masa térmica con un tiempo de respuesta lento, lo que ayuda a disminuir el impacto de la radiación solar. Hay que usar materiales gruesos en vez de delgados, como el ladrillo de cemento. Eso explica por qué la mayoría de las casas en El Salvador están hechos con materiales gruesos. Además, las soluciones comerciales suelen hablar de aislamientos. Sin embargo, estos pueden ser costosos y no almacenan el calor bien ni lo transmiten porque tienen una alta resistencia térmica.
En cambio, los materiales pétreos como el cemento suelen ser más baratos y pueden almacenar y transmitir bien el calor o frescor. Hay otra solución un poco menos convencional, que es un muro de agua hecho con botellas de plástico. Se llama Ecomuro H2O. En vez de masa, tiene agua que se enfría y calienta muy lentamente. Funciona como el radiador de un carro, evita que la vivienda se sobrecaliente y la refrigera, asociada con la ventilación natural. El agua funcionaría como un refrigerante gratuito y puede combinarse con un sistema de recolección de lluvia. Ahora pasaremos a realizar una dinámica. Vamos a necesitar hojas de color verde, amarillo y rojo. Y con unas tijeras todos van a recortar unos pequeños rectángulos, de modo que todos tengan unas tarjetitas verde, rojo y amarillo. Todos tienen que tener una de cada una. Después formaremos dos grupos y el primer grupo va a pasar y cada persona va a decir qué estrategia le pareció mejor y por qué. Y mientras que el otro grupo que estará sentado va a mostrar su desacuerdo con las tarjetas rojas o su acuerdo con las verdes, y si no están seguros mostrarán la amarilla. Luego pasa al siguiente grupo. Gracias por su atención. Hola, mi nombre es Verónica y les voy a hablar sobre las políticas y reglas de reducción del calor. Algo muy importante en las políticas es diseñar soluciones que estén de la mano con la naturaleza, para poder aprovechar y también maximizar el enfriamiento y el calentamiento natural de los edificios. Esto quiere decir ocupar técnicas aliadas a la naturaleza para poder enfriar el medio ambiente, ya que el material con el que se hacen los edificios capta demasiado calor y ya cuando el sol baja, el calor se va como los edificios expiran calor, por decirlo así. Entonces, para evitar la captación de calor y que cuando el sol baje, evitar que se comience a calentar el ambiente, es necesario como enfocarnos en estructuras que vayan en pro de la naturaleza, como pavimentos permeables, techos ecológicos, ya que estos techos ecológicos pueden captar bastante luz solar y no lo capta el material del edificio, sino que en sí la planta. Así también existen como estacionamientos ecológicos, se podrían llamar así, ya que los estacionamientos son los que más captan el calor, más guardan calor de todo el día con la luz del sol. Entonces hay unos estacionamientos que traen como entrecruzado plantas, así como césped. Entonces eso ayuda a que el calor no en sí se capte en el pavimento, sino que la planta también capta calor y lo aprovecha para sí misma. Eso ayuda bastante a que ya en la noche no haya mucha como vapor que sale del pavimento o del material del edificio. También los jardines de lluvia ayudan mucho para mitigar los impactos de las escorrentías, o sea, de que si llueve el agua se queda como capturada en estos jardines y así se evitan las escorrentías de agua, o sea, que corra demasiada agua. También se necesita una estrategia de pago de servicios ambientales para establecer en las áreas verdes urbanas que sean protegidas tanto como con los propietarios y también por los empresarios. También se tiene que tener en cuenta la coordinación de las organizaciones que están en la ciudad para poder buscar estrategias para minimizar las islas de calor que se encuentren en el lugar de vivienda. También tener en cuenta que tienen que ir de la mano el intercambio de información, tanto como con la municipalidad y los recintos de atención médica. ¿Por qué tiene que ver la atención médica aquí? Ya que solo pónganse a pensar en vivir en una área donde siempre hay calor, día, en la mañana, tarde y noche.
pues para los nervios yo creo que eso no sería bueno. Así que supongo que una persona que vive en un área donde siempre hay calor, el estrés es constante, tanto también como algunas enfermedades que pueden ser como cutáneas en la piel de tanto calor. No sé, así que también los recintos de atención médica tienen que ver, tienen que tener muy en cuenta todo lo que está pasando en la comunidad. Y por último, hay que promover corredores verdes, es de luchar por tener, aunque sea una zona verde en nuestra localidad, ya que tener siempre el calor presente en la ciudad, pues no es bueno para la salud y la municipalidad tiene el deber de ayudar a la comunidad para poder obtener una zona verde donde pueda ir a refrescarse uno o tener una zona donde pueda uno ir a desestresarse. También se pueden establecer metas para maximizar los parques, jardines y también sobre edificios y carreteras, garantizando la distribución equitativa de áreas verdes públicas de calidad en los distritos. Ahora vamos a hacer una actividad, combinar ideas. De la lista que te he dado ahí, selecciona solo 2 palabras de esa lista. Piensa sobre ellas y escribe en un papel qué relación tienes tú con esas palabras, o sea, qué significan para ti esas palabras, esas 2 palabras que has elegido. Escríbelas en un papel y escribe qué es lo que significan para ti. Cuando ya las tengas, comienza a combinar ideas. Relaciona una palabra con la otra. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a elegir las últimas 2. Piedras y cámara. Una piedra. Para mí una piedra es un objeto duro, pues tiene varias formas, puede tener muchas formas, pesa, puedes aplastar algo con ella. Una cámara. La cámara tiene muchos botones, puedes tomar fotos, pues es un poco pesada y delicada. En cambio una piedra no. Bueno, ahora hay que combinar ideas. ¿Cómo puedo relacionar esas ambas palabras en una sola? Pensemos. Puede haber una cámara que parezca piedra para poder tomar fotografías sin que algún animal se pueda asustar. Puede tallarse en la piedra una cámara. Puedes tomar fotos con la cámara a una piedra. Puedes aplastar la cámara con la piedra, pero no la piedra con la cámara. Bueno, no tienen sentido, no importa, no tienen sentido. Pero lo que tenés que tomar en cuenta de esta actividad es que cuando combinas ideas se pueden hacer grandes avances. Esto de combinar ideas lo hacemos todo el día, solo que sin embargo muchas veces no nos damos cuenta. Ahora, si te unes con tus vecinos y puedes empezar a combinar ideas, puedes encontrar una buena solución para estas islas de calor. Tal vez algunas soluciones no tengan sentido, pero va a haber una que sí va a tener sentido y va a ser posible hacerla. Así que esa es toda mi participación por ahora. Ha sido un gusto estar con ustedes y espero que pasen un feliz día. Gracias. Hola a todas y todos. Antes de comenzar me gustaría saber a cuántos de ustedes les gustan las plantas. Imagino que muchos. Son muy bonitas y de colores y formas muy distintas. Son perfectas para poder decorar casas, edificios o incluso carreteras en el centro de una ciudad. Sin embargo, las plantas, además de ser bonitas y de servir para decorar, también pueden ser nuestras aliadas para poder combatir las islas de calor. ¿Cómo? Se estarán preguntando. Pues las plantas generan una gran cantidad de humedad mediante un proceso de evapotranspiración, que no es más que la combinación entre la evaporación del agua que contiene la tierra y la transpiración de la planta misma. Entonces, toda esa concentración de humedad
puede ayudarnos a reducir la temperatura en toda una ciudad. Además, la vegetación ayuda a bloquear la radiación solar. Incluso aquellos árboles que carecen de hojas, como por ejemplo los árboles caducifolios, que pierden sus hojas en una determinada época del año, incluso esos árboles que ahí los ven sin hojas, incluso ellos pueden ayudarnos a interceptar arriba del 50% de la energía solar y por lo tanto disminuyendo el calor. Entonces, en realidad, si lo piensan bien, no es tan necesario consumir electrodomésticos para enfriar nuestras casas, el interior de nuestras casas o de los edificios, sino que basta con aumentar la cobertura vegetal alrededor de nuestras viviendas, alrededor de, qué sé yo, un edificio, para poder disminuir la temperatura en el interior del mismo. Y además, si lo piensan bien, estaríamos disminuyendo el gasto de energía que se produce, primero en fabricar los electrodomésticos y segundo en utilizarlos. Y además estaríamos disminuyendo los costos económicos de conseguir estos electrodomésticos y además estaremos incluso ayudando a disminuir la temperatura porque el solo uso de estos aparatos genera calor y si dejamos de usarlo, pues es un porcentaje de calor menos. Pero además de ayudarnos a poder combatir las islas de calor, la cobertura vegetal puede tener otros beneficios, digamos, colaterales. Por ejemplo, los árboles pueden ayudarnos a reducir la velocidad de los vientos y esto puede ser muy útil en esos meses de fuertes vientos en el país, por ejemplo, en los meses de octubre a diciembre. También puede ayudarnos a reducir los fuertes ruidos tan típicos y comunes y molestos de la ciudad, por ejemplo, los ruidos de las motos, de los autos, de los aviones, incluso de las máquinas de construcción. Entonces, los árboles pueden ayudarnos a reducir esos fuertes ruidos. También nos puede ayudar a reducir el efecto invernadero, que no es más que la concentración de ciertos gases, y bueno, en especial del dióxido de carbono, que absorben una gran cantidad de radiación solar, lo que hace que aumente la temperatura en todo el planeta. También la cobertura vegetal nos puede ayudar a reducir problemas de malnutrición o de escasez de alimentos en las ciudades. ¿Cómo? Pues mediante huertos urbanos. Nosotros podemos plantar tomates, chiles u otras hortalizas en los techos, en las terrazas o incluso en las plazas de las ciudades y compartir los frutos de estas cosechas con nuestros vecinos o con el resto de la comunidad. Existen múltiples maneras creativas de poder aumentar la cobertura vegetal en las ciudades. Podemos pensar, por ejemplo, en estacionamientos verdes, que en lugar de tener esos pavimentos de concreto de colores oscuros, podemos sustituirlos por adoquines de hierba, que ya no estén absorbiendo tanta radiación solar y por lo tanto ya no estén acumulando tanto calor. Otra forma de poder aumentar la cobertura vegetal en las ciudades es cubriendo los techos de las casas y de los edificios o incluso de paredes con plantas, que además pueden ayudarnos para decorar. ¿Qué otra forma se les ocurre a ustedes de poder aumentar la cobertura vegetal en las ciudades? Pueden discutirlo entre ustedes y quien quiera compartirlo con el resto, pues bienvenido sea. Entonces, pero bien, como vemos, el aumento de la cobertura vegetal puede ser una manera súper sencilla y súper creativa para poder disminuir los efectos de las islas de calor. Pero además nos puede servir, pero además podemos aprovechar ciertos beneficios colaterales de poder aumentar la cobertura vegetal en las ciudades. Bien, ahora que ya tenemos los conocimientos básicos sobre la importancia del aumento de la cobertura vegetal como una estrategia para poder combatir las islas de calor, les invito a que resuelvan el crucigrama que se encuentra en la página número 36 de su guía didáctica en el menor tiempo posible. Muy bien, ahora vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido hasta ahora en este taller. Vamos a resolver un pequeño problema
para ello vamos a necesitar unas páginas que mis compañeros les van a estar repartiendo, los lápices que utilizaron en las actividades anteriores, su guía didáctica, tienen que irse a la página número 37, y también vamos a necesitar mucha imaginación. Entonces, primero vamos a leer la información contenida en la página número 37 y luego vamos a resolver la pregunta: ¿qué soluciones propones tú como profesional o como futuro profesional para poder mitigar las islas de calor aquí en nuestro país? Toma en cuenta todas las estrategias de las que hemos estado hablando hasta ahora en este taller, y también si se te ocurre alguna forma loca y genial de poder combatir las islas de calor utilizando tus conocimientos como arquitecto o como ingeniero civil. Bien, entonces, como vimos, las islas de calor son un problema que actualmente está afectando a miles de personas en el mundo, y El Salvador, por supuesto, no es la excepción. Pero nosotros creemos que la principal causa de que este tipo de problemas se estén dando es precisamente la desinformación, porque las personas muchas veces desconocen, por ejemplo, que los colores oscuros absorben más radiación y que por eso se genera más calor, o qué sé yo, desconocen que los árboles pueden ayudarnos a disminuir la temperatura a su alrededor. Entonces, pues una forma muy efectiva para combatir este problema, bueno, mejor dicho, para cortar el problema de raíz, es precisamente informar a las personas, y principalmente a las personas que están más metidas en temas de desarrollo y el diseño de las ciudades, para que ellos con sus conocimientos puedan tener en cuenta la información que les acabamos de compartir, tener en cuenta este tipo de problemáticas ambientales en sus proyectos a futuro para poder mejorar la calidad de vida y que El Salvador pueda desarrollarse de una mejor forma. Para concluir y cerrar el taller, nos gustaría que por favor nos dieran su opinión sobre el desarrollo del taller, y para ello vamos a estar compartiendo unos papelitos que tienen unas preguntas, y para responder tienen que marcar una de las 3 casillas que aparecen ahí, si consideran que el desarrollo del taller fue excelente o fue regular o fue malo, por favor márquenlo ahí, y si tienen observaciones u opiniones también siéntanse libres de escribirlas. Las respuestas son anónimas, así que no habrá problema con eso. Bien, esto ha sido todo. Agradecemos su participación y esperamos que este taller haya sido de mucha utilidad para todos ustedes y que la información compartida aquí les motive a considerar las problemáticas ambientales como son las islas de calor en sus trabajos a futuro y poder así mejorar la calidad de vida de todas y todos en el país. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós, muchas gracias. Adiós, gracias, un gusto. Adiós, un gusto tenerlos aquí.